Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana me da mucho gusto estar a través de este medio y poder predicar la palabra de Dios. Así es de que el sermón tiene por título Reparador de Portillos. Donde quiera que el Señor haga algo nuevo, pone primero a su pueblo a orar. ¿Tú sabías esto? Yo no lo sabía, pero me he encontrado con este versículo en el libro de Isaías y me enseña esto. El Señor hace algo nuevo siempre donde está su pueblo. Estuve leyendo el suceso ocurrido en el año 1961, cuando se levantó el muro de Berlín, y me di cuenta de que para las personas que viven en Alemania Oriental desde hace más de 60 años, eran las únicas dos palabras que más los atormentaban, ya que esas dos palabras describían cómo se levantó la más grande barrera para separar las familias durante 28 años. Y yo creo que es muy difícil para esa población olvidar aquellas terribles imágenes de familias separadas por el muro. Familias separadas a la fuerza y en medio de alambres de púas. Yo leía que las personas intentaban pasar de un lado a otro y reunirse con los suyos, terminando muchas veces en la cárcel o muriendo allí. Y en el recuerdo quedó la gente que sufría, llena de frío en época de Navidad, mujeres, madres, esposas, con velas encendidas, llenas de un calor pobre y lágrimas de dolor, pena y angustia en los ojos de muchos, en cuyos corazones no había esperanza de volver a los suyos. Y mientras iba pasando el tiempo, aquel muro se iba tornando imposible, lleno de hombres armados, habían colocado alambres de púas, imposible de traspasar por esas familias. En noviembre del año 1989, el muro fue derribado por fin. Y fue quitada para siempre la barrera que separaba de un modo tremendo a una misma nación, a hermanos y familias que habían llegado a convertirse en personas separadas, doloridas. Y una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. Caramba, ¿cómo me puedo imaginar cómo se abrazarían, cómo se lanzarían corriendo unos a otros, buscándose entre toda la multitud, encontrándose, abrazándose entre lágrimas y una alegría que no podían contener? Y esta historia que sucedió en la vida real me lleva a mirar familias hoy en día, nuestras familias, con muros que hemos levantado, muros inquebrantables, muros invisibles, donde nosotros no dejamos que el otro pase, donde nos hemos convertido en personas separadas, doloridas, desconocidos, viviendo bajo el mismo techo. Y es de esto, de lo que venimos a hablar esta mañana, de lo que nos debe importar, por lo que debemos luchar. Venimos a hablar de nuestra familia. Y por esa razón, Dios me lleva a las palabras de Isaías en el capítulo 58, versículo 12. Te voy a invitar a que las busques. Libro de Isaías, capítulo 58, versículo 12. Y vamos a mirar qué nos dice allí nuestro Dios. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La verdad, querido, es que estas palabras que Dios está pronunciando hoy se están refiriendo a los muros que nos hemos encargado de levantar en cada uno de nuestros hogares y que tienen que ser destruidos. Y esto nos tiene que llevar a pensar que son nuestra familia. Esto me tiene que llevar a mí a pensar que son mis hijos,
que somos personas que se supone que amamos al Señor Jesucristo, pero que sin saber por qué nos estamos soportando los unos a los otros de esta manera. Es muy preocupante ver cómo nos estamos apropiando día por día de los grandes esfuerzos que hace el mundo a través de la publicidad, de redes sociales, el esmero por acabar con la estructura social de la familia. Se nos ha olvidado, queridos, que Dios estableció dos torres, hombre y mujer, enseñándonos a levantar hijos seguros de su identidad. Y si no luchamos para que esa estructura se mantenga firme, entonces la familia se vendrá abajo, la sociedad se vendrá abajo, porque Satanás va a perforar las bases. Mis queridos hermanos, hoy el Señor me ha enviado para decirte que la familia debe ser un puerto seguro, lleno de amor. Pero ahora vemos estadísticas alarmantes. Es increíble al fijarnos que cada uno de dos matrimonios se divorcia. Y esto me muestra a mí los niños que van a pasar su infancia con un solo padre. Y esta situación conlleva a que muchos de nuestros jóvenes tengan desórdenes de conducta y empiecen a consumir drogas. Pero ¿por qué los matrimonios no pueden disfrutar de una buena vida y aprender a ser felices con sus hijos? ¿Te has preguntado qué puede estar sucediendo? ¿Qué puede estar haciendo falta dentro de tu hogar, en tu corazón? Porque si no estamos construyendo sobre un fundamento sólido y si no tienes una cimentación en Dios, todo lo que hagas, todo el propósito, querido, que tengas va a ser inútil. Bien lo dice Dios en su palabra en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La falta de solidez espiritual nos mueve el piso. La falta de solidez personal nos mueve el piso. Y si no hay buenos fundamentos, nuestra fe y nuestra vida cristiana son muy débiles. Hoy recuerdo con mucho cariño y con mucha preocupación también las palabras que hace tantos años Dios nos dejó en la Escritura y que vuelven con mucha fuerza y tendrían que volver con mucha fuerza a nuestro corazón. Y están en Deuteronomio 6:6. Cuando el Señor dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, dice el Señor, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esta no era una solicitud que Dios nos estaba haciendo, queridos. Esto era una orden que Dios estaba dando. Dios nos dice, y las pondrás, y las escribirás, y las atarás, y las tendrán como frontales. Esto es una orden, queridos. Pero se nos olvidó. Y esa es una de las razones fundamentales, una de las razones primordiales que están arrastrando a nuestros hogares a la destrucción. Dios no está en nuestra vida. A Dios lo sacamos hace mucho tiempo de nuestra casa. A Dios lo sacamos hace mucho tiempo. Nos hemos encargado nosotros de cerrarle la puerta. Yo sé que estamos viviendo en épocas difíciles. Y esta experiencia que vivimos hoy, querido, todo este encierro, toda esta cosa que nos está sucediendo, puede ser la gran oportunidad de Dios para unirnos como familia. No podemos hablar de muros inquebrantables, de muros imposibles de traspasar en los hogares por cosas absolutamente ridículas. Debemos aprender a soportarnos, dice el Señor. Está en su escritura, está en su palabra. Debemos aprender a resolver los conflictos que existen entre nosotros los esposos. Debemos aprender a amar a nuestros hijos. Debemos unirnos como familia que somos. Peleemos la batalla y entre todos salgamos adelante. No podemos permitir que la pérdida de los principios, que la pérdida de los valores, la mundanalidad y la indiferencia pongan en riesgo todo nuestro hogar. Debemos edificar familias fuertes.
Familias que funcionen como un solo cuerpo, donde todos somos necesarios. Aprendamos a construir familias fuertes, queridos, donde funcionen miembros amorosos y nos preocupemos los unos por los otros. Construyamos puentes con el cielo. Si tu relación se ha venido al suelo, debes aprender a creerle a Dios y Él la restaurará. Porque mi Jesús es el Señor de segundas oportunidades. Jamás te ha dejado solo, jamás te ha dejado tirado. Siempre, si tú llegas a Él, te va a recoger con amor, te va a levantar, te va a abrazar y te va a dar todo lo que tú necesitas. Seamos familias que edifiquen puentes queridos, que nos conecten con el amor de Dios. Debemos aprovechar esta oportunidad para ganar a nuestros hijos. Debemos aprovechar esta oportunidad para ganar a nuestros esposos, a nuestra esposa. Y que se acaben las críticas y las quejas. Aprendamos a perdonar. El perdón es un quitamontañas. Perdona y pide perdón. Hoy en día muchos que no nos hemos enterado es diferente, pero muchos de los hogares o se muere él o se muere ella y nos quedamos con ese hielo en la boca de no haberle solucionado el problema, de no haber abrazado, de no haber dicho cuánto queríamos a esta persona. Se va y nos quedamos totalmente solos, queridos. Y esta mañana Dios te pregunta, ¿qué muros imposibles de traspasar existen en tu vida y en tu hogar? Porque si hay muros inquebrantables, si hay muros que nosotros no podemos traspasar, queridos, yo esta mañana te digo que tenemos un Dios, el Dios de los imposibles. No importa lo que tú estés viviendo, no importa cómo te estés consignando tu vida de esta hora, no importa los problemas que tengas, pero tienes que ponerlos a los pies de Cristo Jesús. Tenemos que ponerlos a los pies de Cristo Jesús. El Señor lo dice en su palabra. El Señor siempre nos habla y a través del libro de Isaías siempre nos está hablando. Y con este versículo, querido, nos lleva a que logremos entender que nosotros somos restauradores de portillos. Lo dice allí, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. ¿Qué le vas a dejar tú a tu familia como sacerdote de la casa, como restaurador de portillos de tu hogar? ¿Cuál es la herencia que vas a entregarle a tus hijos? ¿Qué es lo que les estás enseñando? Porque el Señor dice aquí que los cimientos de generación en generación levantarás. Y si nosotros no hemos colocado buenas bases en nuestros hijos, entonces ¿cuáles van a ser lo que van a levantar, los cimientos que van a levantar nuestros muchachos? Y será llamado reparador de portillos. Somos llamados por Dios reparadores de portillos, porque somos los responsables de nuestra familia, somos los responsables del esposo como esposa, somos los responsables, ustedes son los responsables como esposos de nosotras las esposas, y juntos somos los responsables de nuestros hijos, queridos. Tienes que bajar los brazos, tienes que dejar de pelear, tienes que dejar de las tormentas que atormentan, que dan en el golpe de tu corazón. Tienes que aprender a entregarte a Jesús. Por eso esta mañana Dios te pregunta, ¿qué muros imposibles de traspasar existen en tu vida y en tu hogar? ¿Cuáles son, querido? ¿Cuál es el problema que te lleva a vivir en melancolía? ¿Cuál es el problema que te lleva a vivir con un hogar destruido, con un hogar desbaratado? Porque tienes que entender que tu hogar es un lugar no para un solo día. Tu hogar es un lugar para vivir todos los días, pero no solos. Allí no podemos vivir solos. Jesús quiere estar allí contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Y por eso Dios te llama esta mañana a que seas un magnífico reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, dice Dios. Y quiero decirte que deseo que eso se cumpla en mi vida. Y si esta mañana tú tienes en tu hogar
un portillo que sea derribado, un puente que se ha quebrado, una esperanza perdida, cualquier tipo de muro infranqueable, allí está Jesús. Levantar un altar en tu casa debes hacerlo, donde se ore, donde se alabe a Jehová, donde se invite, donde podamos colocarnos en sus manos, queridos. Esa es la solución para todos los hogares que están sufriendo y pasando por calamidades. Levanta un altar en tu casa. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi amigo y mi amiga, allí donde estás, yo quiero que inclines tu rostro esta mañana y que entregues tu corazón a Dios en oración y que podamos decirle: oh Dios, te pedimos perdón por todas las cosas malas que hemos hecho con los nuestros, con los hijos, por todas las cosas malas que hemos hecho como parejas. Queremos hoy llegar a tus pies y pedirte con humildad que permitas que se cumpla en cada miembro de nuestra familia lo que dices en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Que nos esforcemos, queridos, en guardar y hacer todo lo que está escrito en su palabra. Que aprendamos a guardar con diligencia nuestra alma. Que atendamos al llamado que el Señor nos hace todos los días, pero en especial el llamado que se encuentra en 2 de Crónicas 7:14, cuando Él habla a nuestros corazones. Y esta mañana Dios está hablando a tu corazón y te dice que si nos humillamos, que si tú te humillas como sacerdote de casa, que si tú como esposa de ese sacerdote se humilla, que si sus hijos se humillan ante Dios y que si invocamos su nombre, que si oramos y que si buscamos el rostro de Jehová. Esto es lo que dice la palabra. Pero el rostro de Jehová no lo buscamos. Y Él está diciendo: busquen mi rostro, encuéntrenme. Entonces, ¿sabe qué va a suceder? Dice que nos va a convertir de nuestros malos caminos. Entonces va a escucharnos también desde los cielos. Es su gran promesa. El Señor te dice esta mañana: si tú haces todo esto, yo voy a apartarte de tus malos caminos y voy a escucharte desde los cielos y voy a perdonar tus pecados y voy a sanar tu tierra. Esa es la gran promesa que Dios nos entrega en esta mañana, querido. Pero tenemos que aprender a obedecerle. Tenemos que tomarnos de su mano. Tenemos que avanzar como familias unidas, como familias cristianas, como familias consagradas a nuestro Dios. Hoy Jesús está a la puerta de tu casa. Ábrele, invítale a cenar contigo, para que como sacerdote de tu hogar o como mujer cabeza de tu familia puedas decir como dijo Josué: porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito Dios de los cielos y de la tierra. Esta mañana entregamos a tus pies nuestros hogares, nuestra familia, Dios, para que tú puedas colocar tu mano sobre ellas, para que tú nos puedas levantar, para que nos dé la sabiduría, Señor, para entender el mensaje que tú nos has trazado en esta mañana. Cuando nos dices en Isaías 58:12 que somos restauradores de calzadas y de portillos, Señor, y que vamos a levantar los cimientos de generación en generación. Permite, Señor, que con tu Santo Espíritu podamos hacer, Señor, la voluntad que tú pides que hagamos, la tuya, Señor. Abrázanos en esta hora, Señor, y permite, Padre, que nuestros hijos caminen contigo, que nuestras esposas y nuestros esposos caminen contigo, que toda la familia unida camine contigo, Señor. Que así como vienes alargando esta cuarentena, Señor, lo miremos como una posibilidad de reconciliación.
como una posibilidad de abrazarnos, como una posibilidad de pedir perdón y de recibir el perdón, Señor. A tus pies nos quedamos en esta mañana como hogares, Señor, como familias completas. Y si no pueden unirse las familias esta mañana, Señor, yo te pido que toques a cada persona dentro de esos lugares para que pueda haber una reconciliación entre ellos y así hallar una reconciliación contigo en el cielo. Que nuestras palabras sean amables, Señor. Que nuestro corazón esté dado para servirte y para servir a cada uno de los miembros de nuestro hogar. Que no se separen los hogares, Señor. Que podamos arrodillarnos como familia y agradecerte todos los días y todas las noches por las cosas maravillosas que nos das. Bendito Padre que estás en los cielos. Que las ventanas de los cielos se abran hoy para que pongas tu mano sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada hogar, Señor, y que restituya la unidad familiar. Que allí, Señor, donde hay necesidad, tú pongas la abundancia, Padre bueno. Que la paz tuya sea en el corazón de cada una de las personas que escuchan este mensaje. Que la paz tuya sea sobre cada hogar, Señor, sobre cada adventista, sobre cada persona de otra denominación que pueda acercarse a ti. Querido Dios, tú vienes por segunda vez y queremos esperarte con los brazos abiertos. Queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos, como Josué dijo, nosotros decir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Poder levantar los ojos al cielo y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. El Señor nos bendiga grandemente. El Señor permita que la paz de Él sea con cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros hijos y con nuestros esposos. El Señor los guarde siempre. Nos vemos el próximo sábado con la bendición de Dios.